Muy buenas pintores, el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo pintar un buen rojo. Así si estás listo, pues vamos a por ello. Ya tengo la figura imprimida en negro y voy a usar el Giardiz Infinity para aplicar el color base. Trabajo con una aguja de 0,4 milímetros y una presión de más o menos 1,8 bares. Si te gusta esta joyita, la puedes conseguir invirtiendo online. angelgiardiz.com. Te dejo el link en la descripción de este vídeo. Diluyo rojo visceral con Spanish Water, en una proporción del 30% de pintura y 70% de agua. Aplico finas capas hasta cubrir bien la armadura. Con 2 capas ya es suficiente. Uso sangre sanguínea para aplicar la primera luz en la armadura. Como lo voy a aplicar con el aerógrafo, lo diluyo en una proporción de 30% de pintura y 70% de agua. En este paso me acerco más con el aerógrafo a la figura y voy aplicando luces en las zonas más expuestas. Lo hago poco a poco y sin ninguna prisa. Primera luz completada. Pinto de negro todas las zonas que no son parte de la armadura para que no interfiera visualmente. Las placas internas de los brazos y piernas las pinto con un rojo más oscuro. En este punto del proceso ya es momento de iluminar la armadura con pincel. Utilizo naranja fuego para potenciar el color de la armadura. Quiero que esta armadura tenga luces en naranja, así que poco a poco voy marcando las aristas y los planos de luz. A medida que voy iluminando, utilizo únicamente naranja fuego, sin mezclar. Es muy importante perfilar bien las aristas, para que las placas de la armadura tengan mayor definición. Fíjate cómo cambia la figura con el paso anterior. Al naranja fuego le añado un poco de naranja sunset para seguir iluminando. En este paso la iluminación debe ser más pequeña, concentrándose en planos de luz más reducidos y en las aristas. Con esta iluminación se notan mucho más los contrastes. Para crear puntos de luz, añado un poco de carne élfica en la paleta de Redgrass Games. Perfilo algunas aristas y pinto pequeños puntos de luz. Estos puntos de luz ayudan a que la armadura brille y destaque más.
Para pintar las placas interiores de los brazos y piernas haré un rojo diferente, un tono más frío. Por esta razón elimino el naranja de la iluminación. En este paso es muy importante perfilar bien las aristas. Con las placas perfiladas, ahora es el turno de pintar el casco. Uso los mismos colores de la armadura, pero reduzco la cantidad de naranja en las luces, ya que quiero que el casco tenga un acabado diferente. Es fundamental perfilar bien el casco, dejando una base más oscura para lograr un buen contraste. En la zona plana del casco aplico la pintura de forma irregular para crear texturas interesantes. Te recomiendo que, al aplicar esta textura, utilices la pintura un poco más líquida, ya que esto te permite darle forma en fresco. Es esencial pintar puntos de luz, como hicimos en la armadura, para conseguir estos pequeños brillos que destacan. En la zona más alejada del casco aplico sombras para generar un contraste rico y atractivo. Y la armadura de esta figura estaría lista. ¿Qué te pareció? ¿Te moló? Ya sabes que si tienes cualquier duda la puedes dejar en los comentarios. Por cierto, durante todo el vídeo utilicé el pincel número 1 Serie S de Artis Opus, que viene incluido en mi set Signature. Este set incluye 6 pinceles y una figura exclusiva de regalo. En España lo puedes conseguir en la tienda Racing Colors y para el resto de países en la página oficial de Artis Opus. Antes que te vayas, quiero recordarte que mi primer libro está de oferta por el 10º aniversario. Esta oferta es exclusiva, solo disponible en mi página web, angiraldiz.com. Tienes el link en la descripción de este vídeo. En este vídeo te enseño otra manera de pintar el color rojo. Gente, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.